Bueno, pues entonces empezamos. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, al COBE. Yo soy Mariluz Iñarra, la secretaria técnica del COBE. Entonces, bueno, os agradecemos vuestra asistencia a este seminario web que es titulado Un viaje a través de la piel y más allá. Y bueno, antes de comenzar con el seminario, os quería hablar un poco del COBE, informaros que, bueno, celebramos de manera habitual y gratuita seminarios web, igual algunos ya lo sabéis, que son bastante interesantes para profesionales de la biociencia y algunos también para el público en general. Además, bueno, aparte de los seminarios, realizamos otras actividades como organización de cursos, jornadas, defensa de la profesión, asesoría jurídica, ofertas de empleo, bueno, entre otras muchas, ¿no? Entonces, bueno, os animamos a visitar la web para que conozcáis todos estos servicios que tenemos. Es en cobeeuskadi.es. Bueno, en el seminario de hoy tenemos el placer de presentaros a Marta Palomo. Ella es doctora en neurociencias, realizó su tesis en el CIC Biogune y luego ha continuado estudios postdoctorales en la Universidad de Medicina de Viena, en Austria, donde está ahora actualmente, ¿no? Su investigación postdoctoral se centró en abordar desafíos globales en la biología de la piel relacionados con la inflamación, la microbiota y la comunicación con órganos internos. Ahora actualmente ha recibido una beca de Marie Curie para unirse este año 2004, en breve, al grupo de investigación del profesor Richard Gallo en la Universidad de San Diego, en California. Y bueno, todas las preguntas que tengáis las podéis poner en el chat y al final de la charla la ponente, Marta, las contestará. Y bueno, sin más, damos paso a Marta. Muchas gracias. Puedes empezar. Pues muchas gracias. Espero que me estéis escuchando bien, si no ya me decís si podéis ver la presentación bien también. Sí, ¿Se ve? sí que se Vale, ve, sí. perfecto. Se ve, a ver, Vale, no sé si se ve en pantalla completa. A ver, es que yo estoy fuera de pantalla completa, pero se ve, ¿verdad? sí, Sí, sí se creo ve en que sí. pantalla completa, Vale, sí. vale, perfecto. Pues bueno, muchas gracias primero de todo por esta invitación y muchas gracias también por organizar, por supuesto, estas charlas, ya que yo creo que es una manera muy buena de poder interaccionar y también de conocernos, sobre todo para los investigadores jóvenes del País Vasco. Y muchas gracias también a todo el mundo que se ha conectado, a todos los oyentes. Como ya sabréis, hablaré de la piel, pero no solo de la piel, también de órganos internos que están relacionados con la piel. Entonces, antes de empezar, me gustaría también explicaros un poquito más sobre mí, mi trayectoria científica. A ver si puedo darle a la presentación, al siguiente. Aquí, bien. Yo empecé la tesis doctoral en 2016, aunque me incorporé al laboratorio de Aswin Wudu en CIC Biogune, en Derio, un poco antes, en 2015, y realicé la tesis doctoral bajo la dirección de Aswin Wudu y José María Mato, que es el director general de CIC Biogune. Entonces, en 2020, después de 4 años, defendí la tesis doctoral en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatean, y por tanto, durante estos 4 años he estado estudiando el papel de las células de Schwann, que son unas células gliales del sistema nervioso periférico, y de las enfermedades que estas células de Schwann están implicadas, y también de las enfermedades en general del sistema nervioso periférico. Sobre todo, he estado estudiando 3 proyectos principales, que son la autofagia, que esto ya se publicó, y es una colaboración con la Universidad de Londres, University College of London. El siguiente proyecto donde estuve involucrada fue para el estudio de la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad que se transmite a los humanos por la garrapata, por un patógeno que se transmite por esta picadura de una garrapata, que es la espiroqueta Borrelia burgdorferi. Y el tercer proyecto donde estuve estudiando el cáncer también se publicó en 2020, justo antes de la defensa de mi tesis. Todos estos proyectos y la tesis doctoral en general fue financiada por una beca del gobierno vasco y también la ayuda del CIC Biogune. Y además tuve la oportunidad de hacer una estancia doctoral, una corta estancia, para estudiar los exosomas, que son vesículas muy pequeñas que tienen implicación en todo el organismo. Entonces, para esta estancia fue financiada por una beca por la empresa Boehringer Ingelheim, y para ello me trasladé
a la Universidad de California, de Berkeley, y estuve estudiando estos exosomas en el laboratorio del premio Nobel Randy Shekman, que es un experto en exosomas. Después, en 2020, en el mismo año que defendí la tesis doctoral, me moví a Viena, a Austria, al laboratorio de Erwin Wagner, que muchos ya conoceréis por sus estudios y la importancia que han tenido sus estudios en varias enfermedades inflamatorias, enfermedades que tienen relación con los huesos, pero también con la piel e incluso cáncer, y además también caquexia, que está relacionada con cáncer. En 2021 solicité una beca a la Academia de Ciencias de Austria y me la concedieron. En 2022 empecé con esta beca para estudiar un proyecto que estudiaba la relación entre la piel y los huesos, como ya nombraré un poco más tarde, hasta a día de hoy. También solicité una beca a la Unión Europea en 2022. Esta beca es la beca Marie Curie, que ya muchos conoceréis. Me la concedieron en 2023 para empezar este proyecto en este año, 2024, de hecho en marzo, es decir, mañana. Y para ello tendré que trasladarme a la Universidad de California otra vez, pero en este caso a San Diego, a la universidad, bueno, al laboratorio, en este caso de Richard Gallo, que es un experto en la piel y también en péptidos antimicrobianos y la función que tienen estos péptidos en la piel. Entonces, ¿por qué estudio y por qué este interés en la piel? Pues como muchos sabréis, la piel es el órgano mayor y es una superficie epitelial que interacciona y que nos protege de los agentes externos, como bien puede ser los agentes externos o parásitos, como por ejemplo bacterias o virus, pero también agentes externos relacionados con el ambiente. Además, como dato curioso, la piel puede medir incluso 2 metros cuadrados y el peso corporal puede llegar a tener hasta el 15%. Entonces, esta piel, ¿qué pasa? O este órgano, ¿qué pasa si esto se rompe? ¿O hay algo que pueda hacer que esta barrera se rompa? Y este es el caso de varias enfermedades que además las enfermedades que afectan a la piel afectan a 900 millones de personas según la OMS y al 50% de la población europea. Esto implica que la mitad de los oyentes ahora desarrollarán o han desarrollado ya afecciones que afecten a la piel, como por ejemplo cáncer incluso, o inflamaciones en la piel que pueden ser, por ejemplo, psoriasis o dermatitis atópica o incluso ictiosis. Para hablar de la piel, por tanto, tenemos que saber cómo está estructurada y sobre todo la piel se estructura en dos grandes partes, como son la epidermis, como veis aquí, que es la parte superior, la externa, y por debajo de la epidermis está la dermis. Por lo tanto, esta epidermis está sobre todo compuesta por unas células epiteliales que se llaman queratinocitos, como veis aquí, y este es un ejemplo de una muestra de piel de un paciente sano que no tiene inflamación. Pero ¿qué pasa cuando hay inflamación en la piel? Y esto es lo que podemos ver aquí, que hay un engrosamiento de esta parte más externa que se llama epidermis por la hiperproliferación o una proliferación de los queratinocitos, de las células que componen la epidermis. Y todo esto conlleva una inflamación y no solo la inflamación se queda localizada en la piel, sino que también afecta al resto de los órganos del organismo. Como un ejemplo de estas enfermedades inflamatorias tenemos la psoriasis aquí en la izquierda, como veis este paciente aquí que muestra estos signos, estas heridas en la piel, pero también la dermatitis atópica, que de hecho es la enfermedad inflamatoria más común. Tienen características comunes, aunque sean muy complejas, como por ejemplo el engrosamiento de la piel que ya he dicho, el engrosamiento de la epidermis, de la parte externa, y esto produce una infiltración de las células inmunitarias infiltrándose en la piel. Además de eso, de estas características comunes, cada enfermedad tiene sus propias características, como por ejemplo en la psoriasis podemos ver que estos pacientes tienen microabscesos en la piel y además está asociada con muchas otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades metabólicas, pueden ser también la obesidad o la artritis e incluso enfermedades cardíacas. Está más asociada a una respuesta inmunitaria de tipo 17, como veis aquí, y entonces hay tratamientos bloqueando
citoquinas o moléculas que están relacionadas con esta respuesta inmunitaria y han tenido unas respuestas bastante positivas, aunque todavía no existe cura. Lo mismo ocurre con la dermatitis atópica, pero en este caso, además, estos pacientes, como veis aquí, pueden tener infecciones bacterianas y sobre todo estas infecciones se dan por la bacteria Staphylococcus aureus. Además, esta enfermedad está asociada a alergias y estos pacientes tienen una elevación de la inmunoglobulina E que implica o que produce prurito o picor. Además, esta dermatitis está relacionada o asociada más a una respuesta inmunitaria tipo 2. En este caso, tienen un papel muy importante las citoquinas como interleucina 4 y 13. También se han probado tratamientos bloqueando estas citoquinas y tienen respuestas positivas, pero otra vez no hay tratamiento o cura, que digamos, para esta dermatitis atópica, para esta enfermedad. Ahora bien, para estudiar estas enfermedades, ya que no solo afectan a la piel, pero también al resto del organismo, no se puede estudiar in vitro. Necesitamos modelos que podamos estudiar en todo el organismo. Para eso se utilizan modelos de ratón en el laboratorio y, de hecho, el laboratorio nuestro publicó en 2005 un modelo de ratón para estudiar la psoriasis. En este caso, aquí en los paneles de la derecha, como veis, se eliminaron 2 factores de transcripción, 2 genes, solo en la piel, que es el caso de C-YUN y YUN-B. Y como aquí veis, estos ratones desarrollan estas heridas, estas placas, en las orejas, en las patas, pero también en la cola. Y como veis aquí, en la parte izquierda, estos ratones controles, que tienen homeostasis y no tienen inflamación, la piel está completamente sana. Ahora bien, ¿qué pasa con la dermatitis atópica? Porque es una enfermedad muy compleja e incluso, como ya he nombrado, estos pacientes tienen infecciones por una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Nuestro laboratorio también publicó un modelo de ratón que en este caso es solo eliminando un factor de transcripción, YUN-B, en la piel. Y como veis aquí en la derecha, estos ratones desarrollan estas úlceras o estas heridas en la piel, en la cara, como en el vientre, y además también presentan infecciones por la bacteria Staphylococcus aureus. Y todo esto conlleva a tener una inflamación de la piel, un engrosamiento de la epidermis y además también un nivel alto de citoquinas o de interleucinas como son, por ejemplo, la interleucina 6 o el 17. Y todo esto conlleva a una inflamación sistémica que puede llegar a tener inflamación en diferentes órganos, como son, por ejemplo, en los huesos o incluso en el bazo. Por eso, estos ratones son un modelo de ratón óptimo para el estudio de esta enfermedad, de la dermatitis atópica, y aquí pongo un ejemplo que incluso solo quitando el gen, el YUN-B, en la piel, estos ratones tienen una pérdida ósea. Entonces, toda esta área de la piel y de la relación que tiene la piel con el resto del organismo tiene un impacto muy grande y se ha visto también esta importancia en varios titulares en titulares de revistas de un gran impacto, como por ejemplo veis aquí Genes and Development, Nature y EMBO. Ahora bien, nosotros, ahora el enfoque que tenemos es sobre todo en analizar o estudiar el papel que tienen 2 moléculas, 2 proteínas, el A8 y el A9, en la piel, ya que al analizar muestras de psoriasis que provienen de humanos e incluso del modelo de ratón que usamos nosotros aquí, se han visto que estas 2 proteínas están hay un gran nivel de estas proteínas en la piel. Por lo tanto, se quiso analizar la función que tenían estas proteínas en la inflamación de la piel. Pero, por tanto, tenemos que saber qué función tienen y cómo o qué papel juegan en el resto de enfermedades. Y se ha visto ya que el A8 y el A9 pueden tener una función solo, teniendo una función solo ellos como dímeros, A8 y A8, o A9 y A9, o incluso A8 y A9. En este caso forman un heterodímero, un heterotetrámero que se llama la calprotectina, que veréis aquí en las siguientes diapositivas como CP. Esta calprotectina, y también el A8 y el A9, se ha demostrado ya que tiene un papel muy importante en diferentes enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la enfermedad de Bowel
o la inflamación del intestino. Como podéis ver aquí, se utiliza incluso la calprotectina como biomarcador para diferenciar esta enfermedad. Y podéis ver aquí también en marrón la calprotectina en estas dos enfermedades, que son la enfermedad de Bowl, en la colitis ulcerativa, o en Crohn. Sin embargo, en los pacientes control, en los sanos, no se vio calprotectina. No solo está relacionada o está implicada en la inflamación del intestino, pero también se ha descrito que tiene un papel importante en la inflamación de la piel, en este caso en la enfermedad de psoriasis. E incluso nuestro laboratorio ya mostró previamente en 2013, en la revista Immunity, que la calprotectina estaba altamente expresada en la piel, como veis aquí en marrón, en comparación en la misma piel del mismo paciente, pero que no tenía lesiones. Aquí veis en la derecha el ratón que se utiliza como modelo de ratón para la psoriasis, pero que se ha eliminado el gen A9 en todo el organismo. Y podemos ver que en estos ratones esta carencia de este gen y por lo tanto de esta proteína A9 promueve o mejora la inflamación de la piel en las orejas. Y no solo se ha visto que mejora la inflamación de la piel, pero también mejora la inflamación de articulaciones que están relacionadas con la psoriasis, como por ejemplo la artritis psoriásica. Como podéis ver aquí, mejora cuando se elimina el A9. Además, previamente y recientemente, nuestro laboratorio ha podido describir un papel importante de la calprotectina y de la A9 en esta artritis asociada a la psoriasis. De hecho, se propone estudiar esta proteína, calprotectina e incluso el A9, para diferenciar los pacientes con psoriasis solo o los pacientes que tienen psoriasis y están en peligro de desarrollar artritis psoriásica. Tenemos que saber que el A9 y el A8 se producen sobre todo en inflamación de la piel en dos tipos de células, como son los queratinocitos, las células epiteliales, pero también en las células inmunitarias, sobre todo en los neutrófilos, que son las que nos protegen y intentan evitar esta inflamación. Sin embargo, un alto nivel de esta proteína puede provocar inflamación también. Lo que hemos visto recientemente en la publicación de nuestro laboratorio es que quitando o eliminando este gen, el A9 y por tanto la proteína, solo en la piel, de hecho en la epidermis, aquí veis la diferencia entre la epidermis y la dermis, cuando quitamos aquí en el panel del medio el A9 en la epidermis, estos ratones tienen todavía una enfermedad más severa. Hay más ratones, un 35%, que tienen una enfermedad completamente severa en comparación al modelo de ratón que se utiliza para estudiar la psoriasis. También sabemos que la calprotectina, cuando el A8 y el A9 tienen función juntas, o sea, cuando forman heterotetrámero o heterodímero, puede tener un papel muy importante como inhibiendo la función antimicrobiana. Por lo tanto, si recordamos, la dermatitis atópica o estos pacientes que tienen esta enfermedad tienen infecciones con la bacteria Staphylococcus aureus. Por lo que nosotros pensamos que la calprotectina e incluso el A9 y el A8 podrían tener un papel importante en esta enfermedad también. Para ello, como ya bien explicado, utilizamos en el laboratorio este modelo de ratón que carece de JUMB, de este factor de transcripción que lo hemos eliminado solo en la epidermis, y lo que hemos hecho es cruzar estos ratones con ratones que carecen del A9 en los queratinocitos, solo en la epidermis. Y lo que hemos visto aquí, os muestro unos resultados que son parecidos a lo que hemos conseguido en la inflamación de la piel en psoriasis, en la otra enfermedad. Podemos ver que estructuras o proteínas estructurales de la piel, como son la filaggrin y loricrin, están completamente destruidas en la piel aquí en rojo, e incluso hay un mayor engrosamiento de la piel en estos ratones cuando carecen de esta proteína A9 en la piel, como ya podéis ver en comparación. Y además, estos ratones tienen una colonización mayor de la bacteria Staphylococcus aureus, y cuando cuantificamos esta colonización es todavía mayor. ¿Qué pasa ahora, sin embargo,
si eliminamos este gen, esta proteína, en todo el organismo, no solo en la piel? Aquí tenéis el panel en la derecha y os he mostrado unos ejemplos, como por ejemplo las proteínas estructurales, filaggrin y loricrin, que como veis, vemos completamente lo contrario que hemos visto previamente. Si solo quitamos en la piel, empeoran. Sin embargo, si quitamos este gen en todo el organismo, mejoran. Incluso podemos ver que no hay casi diferencias en comparación con los controles. Es un estado casi homeostático. Además, no tienen colonización de la bacteria y podemos ver que no hay engrosamiento de la piel. Os he mostrado aquí una ilustración para hacer un pequeño resumen de lo que hemos encontrado hasta ahora. Hemos visto otra vez que cuando eliminamos este gen en la piel, estos ratones empeoran, la enfermedad incrementa y, sin embargo, cuando quitamos este gen en todo el organismo, significa que lo quitamos en la epidermis, pero también en las células inmunitarias, esta piel, sin embargo, mejora, lo que conlleva a decir que la A9, que proviene de las células inflamatorias, puede promover la inflamación. Ahora bien, ¿qué pasa más allá de la piel? Ya que todo lo que pasa en la piel no solo queda en la piel. Hemos visto que estos ratones que mejoraban y que tenían una mejora en la piel, sin embargo, si analizamos sistémicamente, vemos que incluso empeoran e incluso, por ejemplo, la pérdida ósea que se vio y os he mostrado antes en la otra diapositiva, empeora muchísimo más. Hay más pérdida ósea, aquí como veis un ejemplo y os muestro una foto de la tibia, que hay una mayor pérdida ósea en comparación al modelo de ratón que se utiliza para estudiar la dermatitis atópica, y aquí tenéis la cuantificación. Además, estos ratones desarrollan una inflamación que no se ha visto en otros modelos de ratón, como ya veis aquí, esta inflamación de las patas, y esto está relacionado con la destrucción completa, como veis aquí, de los huesos. Y esta destrucción está asociada, hemos podido identificar que está asociado con la colonización de la bacteria, Staphylococcus aureus. Por lo tanto, esto sería el resumen general. Entonces, cuando quitamos o eliminamos el gen A9 en la piel empeora. Sin embargo, si lo quitamos en todas las células del organismo, significa que carecen estos ratones de A9 en la epidermis, en la piel, pero tampoco tienen el A9 y, por lo tanto, calprotectina en las células inmunitarias. Estos ratones mejoran, la piel mejora, sin embargo, la inflamación sistémica empeora y además esto promueve una pérdida ósea. Y estos ratones además presentan una inflamación local en los huesos que produce la destrucción de los huesos. Por lo tanto, con esto podemos decir que el A9 que procede de la epidermis tiene un papel protector en estas enfermedades inflamatorias. Sin embargo, el A9 que procede de las células inmunitarias, en este caso de los neutrófilos, promueve la inflamación. Podemos decir, con varios resultados también que no he podido mostrar hoy aquí, que tienen estas proteínas una función muy específica y que puede ser específica también de la localización e incluso del tejido del órgano. ¿Y qué pasa ahora con el A8? Pues esto es lo que estoy intentando estudiar ahora e incluso unos resultados ya hemos podido identificar la función del A8 que promueve la inflamación y esto ya se ha mandado para la futura publicación. Por lo tanto, ahora en marzo ya empiezo el proyecto de la Marie Curie que se enfoca en estudiar el papel de estas moléculas, de estas proteínas en la piel, pero también en la relación que tienen la piel con el intestino. Y para ello lo estudiaré o me trasladaré al laboratorio de Richard Gallo. Por lo tanto, luego, después de estudiar este papel o el papel de estas moléculas en el intestino y en la piel, tendré que volver al laboratorio de Ervin y lo intentaré estudiar con los modelos de ratón que os he nombrado y os he mostrado hoy.
Por lo tanto, lo que tenéis que tener claro y lo que tenéis que llevar como mensaje general es que lo que pasa en la piel no solo queda en la piel y afecta al resto del organismo, por lo tanto la piel puede funcionar como un órgano endocrino promoviendo la inflamación del resto del organismo. Y por tanto, no puedo acabar la presentación, claro está, sin agradecer a todo el mundo que me ha ayudado y que ha estado involucrado de una manera u otra en estos proyectos. Y sobre todo, muchas gracias a Erwin Wagner y a Latifa y sobre todo a todos los oyentes de hoy. Y gracias a ti, claro, por hacer o por darme esta oportunidad de presentar hoy estos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tenéis preguntas, las podéis poner en el chat o podéis, yo creo que podéis abrir el micrófono también, si tenéis preguntas. Yo tengo una pregunta, a mí es que me gusta mucho este tema. Sí. Entonces, a ver si se puede contestar, a mí me gustaría saber si tenéis identificados factores epigenéticos o ambientales que hagan que estos genes, los de Juni y A9, no se expresen en los seres humanos y que por eso que puedan provocar que se generen enfermedades dermatológicas. No sé Sí, si me he explicado. Si sí, hay sí, sí, factores. sí. Sí, lo único que nosotros lo que vimos es que solo quitando el YUMBI, en este caso en este factor de transcripción, porque ya se había relacionado mutaciones con este gen en humanos. Por lo tanto, ya está relacionado no solo con la dermatitis atópica, pero también con la psoriasis. Entonces, son sobre todo mutaciones y, por ejemplo, en la dermatitis atópica, yo creo que no sé si un 40% o más de los pacientes tienen todos una mutación en el gen de filaggrin, que es la proteína estructural de de la epidermis. Por lo tanto, sobre todo está relacionado por mutaciones, pero claro está que también el nivel de vida, el pH, la temperatura, la sequedad, todo puede llevar también a desarrollar estas enfermedades. Ujú. ¿Y la microbiota? ¿Habéis estudiado algo relacionado con la Claro, microbiota también? claro, sí, por eso también, como los pacientes de la dermatitis sobre todo tienen estas infecciones por esta bacteria, tienen una disbiosis, no sé cómo se dice en castellano, Disbiosis, disbiosis. sí, una disbiosis. Entonces, no se sabe muy bien si se produce primero la disbiosis o lo que produce la disbiosis es la colonización de esta bacteria, porque es muy difícil decir qué viene primero. Pero claro está que las bacterias están implicadísimas, vamos, y esto es lo que vemos en la dermatitis, por eso también estamos utilizando estos ratones, porque tienen esta colonización de esta bacteria y disbiosis también. Y lo que yo quiero estudiar también es el papel que tienen estas bacterias en promover la inflamación del intestino, pero las bacterias que se observan solo en la piel. Entonces, esto es lo que quiero estudiar, sí. Ujú. Bueno, Staphylococcus siempre está en la piel de manera natural, ¿no? Lo que pasa es que Sí, se lo que pasa es que no sobrecrecerá. coloniza, eso es, sí, Ujú. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, es que no estoy viendo preguntas en el chat. en el chat. Ya. ¿Nadie se anima? Que tenemos tiempo. No sé si he ido, no sé qué hora es, de hecho. Todavía queda. Mira, aquí hay una pregunta. ¿La puedes leer o si quieres te leo? En el chat, En a el ver, lo chat, voy a ver, sí, de Emilio. de Emilio. Ah, sí, por supuesto. Vale, voy a leerlo por si alguien no tiene acceso al chat. Dice Emilio, hola, buenas tardes. ¿Crees que puede haber alguna relación entre estos problemas de la piel y la osteoporosis? Y sí, claro está. Además, no solo con la pérdida ósea, osteopenia, pero también con con más formación de los huesos. Entonces, los osteocitos, bueno, no he podido nombrar específicamente, pero lo que ocurre en la piel o cuando modificamos estos factores de transcripción en la piel, aunque solo se modifiquen en la piel, esto lleva a inflamación sistémica y esta inflamación es la que realmente produce esta afección o estos resultados en los huesos. Pero claro, lo que nosotros estamos viendo ahora y es nuevo es lo que hemos visto quitando el A9 en todo el organismo y solo en la piel también
produce, destroza los huesos, pero solo los huesos pequeños de las patas. Los huesos largos como tibia y fémur son o tienen relación por la inflamación sistémica, no en sí por la piel. Es como consecuencia. A ver si alguien más. No veo alguna otra pregunta en el chat, ¿verdad? No, ahora no hay, nos animan. Vale, de nada. No sé si he puesto demasiada información quizá de las ayudas, pero quería también que se enfocara un poco, porque pensaba que se iba a enfocar un poco para estudiantes o gente que Sí. estaba interesada en la biología. Entonces digo, si necesitan cualquier cosa o más información, o si no, si no dicen nada en el chat, que me pueden mandar un email, que lo tengo aquí también en Claro. esta diapositiva. Sí, yo creo que es interesante para los estudiantes saber qué camino tienen que seguir si quieren ser investigadores, ¿no? También. Lo que pasa es que es muy difícil nombrar o describir todo esto en un rango tan general. Entonces, me ha parecido un poco complicado en este caso, porque claro, nosotros estamos acostumbrados siempre a enfocarlo más a gente relacionada con nuestra área. Entonces es mucho más fácil, pero espero que se haya entendido. Sí, 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 sí. Mira, aquí te preguntan. Emilio también otra vez, ¿verdad? Sí. Bien, entonces Emilio dice, y respecto a la enfermedad de Lyme, ¿cuál ha sido tu mayor sorpresa? ¿Algo que hayáis encontrado? Esto, vale, este proyecto de hecho es el que a mí más me ha gustado. Quizá está bien porque quizá no está acabado y no lo tengo tan repetido, pero lo que nosotros hemos visto es que el patógeno se une directamente a las células gliales, a las células de Schwann. Y esto es lo que puede producir una desmilinización, o esto es lo que hemos visto, pero claro, tenemos que demostrarlo con varias vías y varios experimentos diferentes. Entonces hemos hecho ómicas y vemos que hay la beta-catenina que está implicada también en esta desmilinización, pero esto es lo que sí. De hecho, el proyecto que más me ha gustado, porque cuando cultivas los patógenos, somos capaces de ver los patógenos y la unión de esta espiroqueta con las células de Schwann que están cultivadas. Entonces es muy bonito. Gracias. Por eso hay gente con la enfermedad de Lyme que se quedan en silla de ruedas. Sí, sí, claro. Es que es muy difícil poder analizarlo a tiempo, porque claro, el sistema nervioso y sobre todo periférico tiene efecto ya más tarde. No es cuando te pica la garrapata, se ve una inflamación y rojez en la piel, pero claro, esto no conlleva a que tengas o que el sistema nervioso periférico está afectado, pero sin embargo el patógeno puede estar ya infectando diferentes órganos y entonces es muy difícil, sí. Sí. Es otra pregunta. No, a Sí. ver, no tienes dos. Vale, Francisco dice, hola, buenas tardes, gracias por la charla, Marta. ¿Existen actualmente modelos de dermatitis atópica en ratón que hayan sido sometidos a un protocolo de estrés continuado, estrés crónico? Vale, esto no lo he nombrado, pero es verdad que estos modelos de ratón, o sea, son diferentes los que utilizamos en psoriasis, que son unos ratones inducidos, por lo tanto, no es una enfermedad crónica, entonces no es tan óptima como, por ejemplo, es el modelo de ratón de dermatitis atópica que nosotros utilizamos. En este caso sí que es crónico, porque es una deleción o una eliminación de este factor de transcripción constante, constitutivo. Entonces, vemos sobre todo inflamación después de los 4 meses. Entonces, ya tienen que pasar 4 meses en los ratones para poder ver visualmente inflamación en la piel. Entonces, no hace falta en sí, en estos modelos de ratón, cuando utilizamos este ratón, inducir más estrés, porque ya por sí solo esta eliminación produce a los 6 meses, sobre todo, después de los 4 meses, esta inflamación. No sé si he respondido. Luego Iker dice,
Hola, ¿cómo ves el futuro de la proteína 9 como biomarcador de enfermedades inflamatorias de la piel? Vale, esto es un poco complicado. Esto es lo que también quisimos demostrar en el artículo. Lo que pasa es que, como ya he nombrado, el A9, el A8 y la calprotectina están relacionadas en muchas enfermedades inflamatorias. Entonces, claro, intentar utilizar esta proteína como biomarcador de una sola enfermedad o de estas enfermedades inflamatorias es muy difícil, ya que también se utiliza con enfermedades inflamatorias como BOWL. Y de hecho, muchos pacientes que tienen enfermedades como la dermatitis atópica también tienen enfermedad o inflamación del intestino. Entonces, es muy difícil. Lo que nosotros hemos intentado hacer es analizar antes de que estos ratones, por ejemplo, desarrollen estas lesiones en la piel y ver si antes los ratones que más tarde tendrán una inflamación más severa tienen más A9 en la sangre que los otros ratones que desarrollarán una enfermedad más o menos severa. Pero es muy difícil. Luego hay otra pregunta de Cintia. Una presentación muy clara e interesante, Marta. Gracias. Enhorabuena por tu trabajo y tu trayectoria profesional. ¿Hay algún consejo que quieras dar a los estudiantes o recién graduados para su carrera investigadora? Que planifiquéis todo, por favor, porque sobre todo el papeleo y la administración de las becas y de las ayudas es interminable, es horrible, y entonces tenéis que planear todo con tiempo, que hablo yo, que no me planifico muy bien, pero lo tenéis que hacer con mucho tiempo y si, por ejemplo, queréis hacer una tesis doctoral y después de la tesis seguir haciendo una estancia postdoctoral, ver si hay ayudas muchísimo antes, por ejemplo, de acabar la tesis, porque si no os quedaréis ahí colgados, si no es que podáis ir a un laboratorio que ya tiene dinero para financiaros. Pero sobre todo eso. Y cualquier duda que tengáis también, no sé si no veo ahora cuánta gente hay, pero si hay estudiantes, me mandáis un email y os puedo también dar información de becas o ayudas que al menos yo he intentado solicitar. Estamos 25, contándote a ti y a mí. Estamos bastantes. Pero bueno, si no, los inscritos, como lo podrán ver luego, también te pueden preguntar. Sí, sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta más. ¿Tú crees que solucionando a las personas que tienen problemas de dermatitis, bueno, problemas cutáneos y también intestinales, solucionando problemas del intestino les ayuda a regular también la enfermedad de la piel? Eso es lo que estoy intentando ver. Eso no se sabe porque es muy difícil. Claro está, porque es, los que tienen inflamación en el intestino o los que tienen enfermedad de Bowl pueden tener al menos una inflamación que se ve, que es visible en la piel, una cutánea como una rojez, pero también los que tienen primero, precedente, una inflamación en la piel, también se ha visto que tienen inflamación en el intestino. Entonces es muy difícil saber qué viene antes, porque claro está que en la piel es visible, pero no vemos lo que está en el intestino. Entonces es muy difícil, por eso también lo de los biomarcadores, que hay marcadores que se utilizan en el intestino o para mostrar estas enfermedades, sin embargo también tienen un papel importante en la piel. Por eso mismo, yo creo que es importante el uso de estos ratones o estos modelos de ratón que solo carecen de un gen y de una proteína en la piel o en el intestino, porque así vemos la función que tienen estos. Pero yo creo que lo óptimo sería poder bloquear la inflamación del intestino con un tratamiento simplemente de la piel, con una crema, que es mucho más fácil que coger un antibiótico o algo, o una droga, un inhibidor, y que afecte a todo el organismo. Pero Ah, pero si tratas con una crema la piel, eso no te va a ayudar a mejorar el intestino, en principio. depende, eso sería lo óptimo, porque si al final lo que promueve la inflamación de la piel viene de la inflamación, o sea, lo que promueve la inflamación del intestino viene
o el origen está en la piel, bloqueando estas moléculas que si las sabemos y las describimos, podemos quizá bloquear la inflamación en el resto del cuerpo. Entonces eso sería lo óptimo. Ah, mira. Yo siempre había pensado que era al revés. Ya, también, sí, porque además, claro, todo esto de, sí, de los probióticos y también ayudan los probióticos. Entonces, yo creo que es una dirección mutua entre la piel y el intestino y viceversa. Sí. A ver si alguien más. No veo que haya más preguntas en el chat, ¿verdad? No, en principio no. Mm. Ya está, sí. Iker creo que ha puesto. Sí. Iker, creo que están preguntando siempre los mismos. Muy bien. ¿Cuáles son unos requisitos para la beca de la Marie Curie? Es un poco complicado porque la beca tiene varios requisitos y no solo el proyecto es importante, sino también el currículum del candidato, el currículum del laboratorio en el que quieres llevar a cabo el proyecto y sobre todo también o cómo vas a diseminar y cómo vas a distribuir la ciencia que estás haciendo y cómo vas a y también las conferencias a las que quieres asistir y todo ello. Por lo tanto, creo que se tiene que escribir todo el proyecto en 10 páginas y de estas 10 páginas tienes que mostrar todos los requisitos que ellos piden y por lo tanto se queda el proyecto en, yo diría, 2 páginas o 3 solo. Por lo tanto, todo el resto es tu futuro y son muchas cosas más. Hay otra pregunta de Sí, de Nerea. Nerea. Sí. Dice, hola, ¿conoces algún centro de investigación en Vizcaya o cerca donde se investiga acerca de enfermedades de la piel, tratamientos? Pues la verdad, eso lo estuve mirando porque claramente tengo intención también de algún momento volver. Ya sé que hasta 2026 quizá no pueda volver, pero quiero volver. Y no he encontrado, no lo sé, no colaboramos con nadie de Vizcaya o de hecho de Euskal Herria. Entonces, a eso sí que no puedo responder, no tengo ni idea. Creo que hay un grupo muy bueno en Cataluña, en Barcelona, pero no estoy segura, la verdad. Mm. Y se me ha olvidado también decir que la movilidad, por ejemplo, para las becas y bueno, todas las ayudas para seguir en investigación, la movilidad es muy importante también. Entonces, si los estudiantes si tenéis oportunidad de trasladarse de un sitio a otro, de un país a otro, eso también es muy importante y te da puntos. Y luego también hay unas becas que, como la EMBO, creo, que necesitas tener una publicación de primer autor, una mínimo. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Sí, más gente. Todavía hay tiempo, ¿verdad? Sí, otra de Creo Andrea. que sí, Andrea. Andrea dice, buenas, ¿crees que la industria cosmética tiene algo que puede aportar a estas enfermedades? Pues a ver, yo creo que son dos áreas diferentes, o al menos el producto final es diferente, pero claramente todo lo que implique piel y tratamientos o cremas que se den en la piel, claro está que afecta a o puede afectar a la homeostasis de la piel. De hecho, no sé si mi madre estará por aquí escuchando, pero hay muchas cremas cosméticas que pueden producir alergias y por lo tanto esto también a largo tiempo puede producir una inflamación crónica. Entonces sí que está relacionado, quizá indirectamente, pero sí.
No sé si alguien más. Ah, tengo otra pregunta, dice Andrea, bien. Supongo que estará escribiendo ahora. Sí. Si algunos podéis abrir el micrófono, si no podéis me decís. Vale. Ok. Dice, gracias, tengo otra pregunta. ¿Alguna de estas enfermedades puede derivar en melanoma? Vale, esta es una pregunta muy importante y de hecho nosotros en el laboratorio tenemos varios proyectos que se están llevando a cabo y uno de ellos es relacionar la enfermedad de, en este caso, psoriasis, la enfermedad inflamatoria con cáncer. Por lo tanto, no puedo responder directamente ahora porque todavía no tenemos la respuesta, pero sí que podemos ver que la inflamación puede bloquear, en este caso, el tumor o el papiloma. No es un modelo de melanoma el que estamos estudiando, pero sí que es cáncer de piel. Entonces, en este caso sí. Es verdad que hay bueno, en la literatura podéis ver que la inflamación incluso también se ha descrito que puede promover el cáncer. Entonces, ahí estamos, sí. Dice Iker ahora, yo quería preguntarte sobre qué te motivó a estudiar la piel. ¿Cómo sabías que querías investigar sobre enfermedades de la piel? Vale, yo creo que esta pregunta es muy difícil porque, claro está, como he dicho antes, que tenéis que planear todo bien y planificar todo. Yo no lo hago, entonces no soy un ejemplo y no supe tampoco. Al principio, cuando acabé la tesis, lo único que sabía era, después de estudiar el proyecto de Lyme, que quería estudiar la inflamación, el sistema inflamatorio y la relación también con el sistema nervioso periférico. Y eso me llevó a estudiar la piel y a contactar con Ervin, que Ervin tiene, bueno, es muy importante, pero por los estudios que tiene, no solo en la piel, sino también en cáncer, por eso también la relación que estamos estudiando, caquexia, inflamación de los huesos, y por eso al final acabé estudiando en la piel, porque también está relacionada con el sistema nervioso, con las células de Schwann y con la inflamación o el sistema inflamatorio. Pero yo creo que muchas veces, si no tienes nada específico o yo creo que siempre sabemos qué es lo que más nos motiva o cuando al menos estás estudiando algo, también durante la carrera hay algo que siempre te motive más que otra cosa. Entonces, pues tirar por ahí y luego siempre está probar y en investigación al final hay 1000 proyectos y de hecho las becas también sirven de eso, poder escribir tus propios proyectos y ver si realmente lo que estás haciendo te gusta y si no, pues vas cambiando de área y eso está bien también. Vamos a ver si alguien se anima. Sí. Yanire dice, buenas, gracias Marta por la charla. Vale, Yanire dice que tiene una pregunta sobre Lyme. Ah, mira, me está gustando el proyecto que más me interesaba y que todavía está sin acabar, de hecho, perfecto. Igual está escribiendo. Yanire, si puedes abrir micrófono, te animo también, ¿eh? Vale, pues hola, ¿me escucháis? Sí, Sí. perfecto. Vale, pues lo pregunta por aquí. ¿El patógeno reconoce un receptor o algo en concreto? ¿Se sabe cómo se une a la célula Schwann? Vale, nosotros hemos intentado, gracias por la pregunta primero, y bueno, hemos intentado por ómicas también especificar, porque sí que se sabe que, por ejemplo, con los Toll-like receptors, los TLR, no sé cómo se dice en español, tiene un efecto en macrófagos, por ejemplo, pero en las células de Schwann, como estas células también expresan estos receptores, lo que no sabemos es qué receptor específico, a qué receptor específico se une
o qué efectos tiene si se une a varios receptores. Eso todavía no lo sabemos. Vale, vale, gracias. De nada. No hay más preguntas, ¿verdad? No parece. Chat, ¿no? Quiero saber, una vez que estás un investigador, una vez que haces la estancia, el doctorado, el postdoctoral, haces estancias fuera, ¿qué posibilidades ves luego en Euskadi, bueno, en España en general, para seguir trabajando como investigadora? ¿Es Espera un sencillo? segundo. Ya, eso... A ver, siempre es complicado volver, claro está, pero por ejemplo creo que hay una beca postdoctoral también, la del gobierno vasco, que te ayuda a trasladarte fuera y creo que de hecho te tienes que ir fuera, no sé si es un año, y luego tienes la opción o creo que puedes volver con esa beca. Entonces, siempre aquí está también el tema del salario, que claro, en diferentes países es completamente diferente. Aquí, por ejemplo, te quitan el 40%, entonces es muchísimo. Entonces, con una beca que viene de otro país, yo creo que tienes que tener en cuenta eso. Y luego también, por ejemplo, en mi caso, la Marie Curie la puedes pedir global o europea. Entonces, esta beca también te ayuda a moverte por laboratorios y países europeos, por lo tanto, también podrías volver con esa beca. Pero luego, para algo más estable, eso ya yo creo que es difícil. Sobre todo tienes que mostrar un currículum bastante alto, bastante bueno, publicaciones. Sería aquí Iker Bask o Ramón y Cajal, una RC. Con una RC claramente la RC te da una gran oportunidad de moverte donde sea, pero sí, es un poco difícil. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Nos quedan 5 minutitos. Mira otra. Y otra. Nerea Sánchez dice, ¿sabes si la psoriasis en el cuero cabelludo puede acabar produciendo pérdida del cabello permanente? Pues eso no estoy segura, pero claramente si la inflamación, porque la inflamación además también está relacionada con, no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, en el cuero cabelludo también puede producir esta enfermedad de inflamación y por lo tanto puede provocar que se caiga, pero no sé si permanente. También hay enfermedades de la piel, en este caso alopecia sería, y la alopecia es la pérdida de cabello permanente, pero que venga sobre de otra enfermedad o como la psoriasis o la dermatitis atópica, no creo que sea que produzca una pérdida permanente. En este caso sería la alopecia, sí. No sé si habrá más preguntas. Bueno, al final se han animado bastante. Sí, porque he dejado tiempo para las preguntas. Al final, mejor, mira. Dice Yanire. Vale, otra pregunta en el chat. ¿La ves? Sí, y la dermatitis seborrácea provoca la misma inflamación. Hay diferentes tipos de dermatitis, por ejemplo, también hay dermatitis que no he nombrado aquí, que está más relacionada con o asociada a alergias por la inmunoglobulina E, pero también hay dermatitis que tienen menos inmunoglobulina E, no sé si lo digo bien, pero todas esas enfermedades, aunque sean de tipo diferente, todas producen inflamación de la piel y, por tanto, una inflamación de la piel crónica puede llevar, por supuesto, una inflamación sistémica.
Si es la misma en diferentes tipos de dermatitis, esto al final es muy difícil, pero hay varias citoquinas, o en este caso la interleucina 4 y la 13, que sobre todo tienen un papel importante en todas estas enfermedades inflamatorias de tipo dermatitis atópica o dermatitis, que es el tipo 2, pero... Por ejemplo, en psoriasis también se ha visto que bloqueando la interleucina 17, porque está asociada más a la tipo 17, bloqueando esto mejora la piel, pero sin embargo no mejora la artritis que está asociada a la inflamación de la piel. Entonces, muchas citoquinas diferentes y muchas moléculas pueden ayudar y promover, de hecho, esta inflamación, no solo una. Bueno, quedan un par de minutitos. No sé si alguien más se anima. Perdón por ser tan pesada, ¿eh? No, No, Otra hombre, pregunta. En estas dermatitis el único tratamiento que existe son cremas y así, ¿verdad? O antibióticos sí son muy... no, las cremas también, pero eso, por ejemplo, es también lo que estamos viendo nosotros, que, por ejemplo, bloqueando, o sea, porque una sola citoquina, una molécula, o como el A9, por ejemplo, que he mostrado, si lo bloqueas solo en la piel, o sea, sería con un tratamiento, por ejemplo, en la piel, esto puede afectar más a la epidermis o a la piel, y por tanto, si esto ya tiene una inflamación en la piel, esto conlleva a que otras células puedan producir la misma molécula que estás bloqueando en la piel. Y estas moléculas que provienen de otro tipo celular pueden tener funciones diferentes. Por lo tanto, hay muchos inhibidores o drogas que se toman oralmente o se pueden también bloquear sistémicamente. Y no solo por cremas. Y de hecho eso es lo que nosotros también estamos viendo, que si bloqueas o sería con una crema, en la piel, por ejemplo el A9, esta enfermedad empeora. Sin embargo, si lo bloqueas en todo el organismo, sería oralmente, por ejemplo, la enfermedad mejora. Entonces sí que existen varias. Por ejemplo, el tratamiento también de la interleucina 4, no solo es por tratamiento de piel, como en la psoriasis también. Vale, gracias. De nada. Francisco pregunta en el chat que estoy viendo. sí. ¿Se ha visto algún tipo de alteraciones en las células de Langerhans o en mastocitos en los genes que has descrito de los modelos de A9? Vale, eso lo intenté mirar yo, sobre todo en los mastocitos, en los mast cells, porque como están relacionados los mast cells, sobre todo en alergia, y nosotros utilizamos esta dermatitis que tiene también un alto nivel de inmunoglobulina E, pensamos que los mastocitos también estaban relacionados. No hemos visto diferencias en estos ratones. Cuando mejora la piel, no hay diferencias de mastocitos, sobre todo lo que cambian son los neutrófilos. O sea, un 85% de las células que infiltran o que están en la piel son neutrófilos. Y Langerhans tampoco. Entonces, yo creo que también depende del modelo, depende de las enfermedades, porque son súper complejas y multifactoriales. Entonces, pueden tener un papel. Y sobre todo también se ha descrito el papel de las mast cells con Staphylococcus aureus. Por eso también pensamos que podía tener un papel, pero nosotros no lo vemos. Emilio pregunta en el chat, ¿por qué se usan alquitranes contra la psoriasis? ¿Por ser antiproliferativos? Vale, yo de la psoriasis, como esto lo he nombrado porque nosotros en el laboratorio estamos estudiando y tenemos estos modelos de ratón, pero yo estoy enfocada en el estudio de la dermatitis atópica. Sin embargo, todos los tratamientos que se utilicen en estas enfermedades inflamatorias que puedan bloquear la proliferación de los queratinocitos pueden mejorar la inflamación. Pero a largo tiempo, como es una enfermedad crónica, tanto la psoriasis como la dermatitis, pueden tener también efectos secundarios. Y entonces se utilizan sobre todo para bloquear esta proliferación y sobre todo porque esta proliferación conlleva la inflamación. Pero por eso también no existe cura,
porque como es multifactorial, por mucho que bloquees una cosa, todavía siguen pasando muchísimas cosas más, porque también es crónica, entonces todo lleva como a un ciclo. Muy bien. Pues, al final sí que ha venido bien dejar el tiempo para preguntas. No sé si alguien tiene más o si no ya es la hora. Y cualquier cosa, como ya he dicho, que me contactes, si no por email, perfectamente. Sí, tienes otra Otra pregunta. pregunta, sí, de Francisco. ¿Les hacíais algunas pruebas de comportamiento en concreto a los ratones psoriásicos? Nosotros no hemos hecho, porque además es verdad que está relacionado la psoriasis con muchas enfermedades del sistema nervioso y depresiones y de todo. Y no hemos hecho pruebas específicas, pero sí que, por ejemplo, he visto en ratones de la dermatitis, en este caso, que tienen mucha actividad y no tienen, por ejemplo, una pérdida de peso por dejar de comer, que esto también indicaría como una depresión o ansiedad, pero pruebas específicas no hemos hecho, que sería muy interesante, de hecho. No sé si hay alguien más que se anima a algo. Ahora no está Ya que cada preguntando, vez ¿no? que lo decimos hay otra pregunta más. Se han ido algunos ya, Sí. pero todavía queda mucha gente participando. Bueno, si no, ¿has dejado tu contacto así por si te quieren preguntar? Sí, lo único, bueno, lo voy a poner ya por si acaso aquí en la última, que no lo estaba compartiendo, ya lo he quitado, creo. Aquí está. Sí, No sé si lo veis, porque mi ratón está un poco loco. sí que se ve, sí. Vale, o sea, Sí, te pueden escribir ahí, aunque estés luego en sí. Estados Unidos también, ¿no? Sí, por supuesto, porque al final yo estoy contratada por la beca europea, entonces Mm, claramente todo se queda en Europa, por mucho que yo me vaya. Entonces sigo contratada por la Universidad de Medicina y por supuesto tendré el email, sí. Vale, pues si no tiene nadie más preguntas, lo dejamos aquí. Vale, perfecto. Voy Ah, a... no, gracias. No, para mí Vale. también muy interesante. Gracias. 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 Bueno, pues Gracias. nada, un saludo a todos y todas y muchas gracias, Marta, Muchas por esta gracias a ti. presentación. Un Gracias a saludo. todos. Gracias. Gracias. Chao. Agur, agur. Agur.